Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Real Instituto de Estudios Asturianos para la celebración de esta presentación del libro de Víctor Riesgo Quevedo. Me toca presentar el acto y darles la bienvenida en nombre de don Ramón Álvarez Rodríguez, ausente por causas totalmente inexcusables, tuvo que acudir a una reunión con la que no contaba en Madrid. Así que me toca a mí hacer esta presentación. Lamento no tener ni los conocimientos sobre la materia ni sobre la persona aquí tratada especialmente, así que en ausencia de esas dotes lo que voy a proceder es a presentarles sencillamente a los intervinientes en este acto, que serán, en primer lugar, don Víctor Riesgo Quevedo, autor del libro, profesor de Dirección Escénica de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, doña Magdalena de Pachicueto, catedrática de Teoría Literaria y Literatura Comparada también de nuestra universidad, María Encina Cortizo, catedrática de Historia de la Música de la Universidad de Oviedo, Luis Antonio Suárez, escenógrafo, y don Emilio Osagi, para quien supongo que no es necesaria ninguna presentación. Tienen la palabra. No sé si he hecho prueba del micro, ¿se oye? Sí, creo que sí, sin problema. Pues vamos allá. Buenas tardes y gracias a todos los asistentes, y tengo que empezar por los agradecimientos. Esto es un clásico, pero la lista de agradecimientos general está en el libro, pero sí quiero agradecer especialmente a las personas que están en la mesa, que luego comentaré un poco los motivos de por qué están en la mesa, porque ya me he enterado de que es una rareza que una presentación en el RIDEA tenga 4 personas añadidas. Bueno, yo voy a intentar ser muy sintético, porque entiendo que el libro ya está editado, ya no hay vuelta atrás, ya no se puede volver a la imprenta, y quizá voy a contar algunas cuestiones que no están a la vista del libro. Me voy a ir un poco hacia atrás, a los orígenes del libro, en el sentido de dar alguna pista de cómo se ha llegado a esta edición. Y luego sí comentaré alguna cosa puntual de cuál es lo que entiendo que es lo que puede aportar el libro, con el soporte de algunas imágenes que vamos a ver. Un nuevo agradecimiento también al RIDEA, y en este caso tiene una razón muy concreta, que es que la edición ha sido complicada, entre otras cosas, porque lleva una tarjeta gráfica con anexos digitales, que son fragmentos de vídeo de los montajes que se estudian en el libro. Esto, como no es habitual y técnicamente es muy complicado y lo hace requiere más tiempo, etcétera, etcétera, pues sí que quiero agradecer que la decisión del RIDEA fue: hay que publicarlo porque ese material es imprescindible. Cuando hablamos de puesta en escena de ópera, ¿de qué estamos hablando? De algo que se pueda ver como ejemplos de esas soluciones escénicas. Entonces, aparte de esta cuestión, me metería ya en el origen de por qué surgió todo esto. A ver, el libro no es ni más ni menos que mi tesis doctoral, pero limpiada, formateada a formato libro, con cosas que han desaparecido porque eran más de tipo académico, pero que tenía, por decirlo así, una intención de partida, la tesis doctoral, de tipo pedagógico. Quiero irme hacia atrás, a cuando yo me planteé hacer la tesis. Me planteaba la pregunta de: ¿podré hacer una tesis doctoral que es una especie de manual pedagógico de puesta en escena, basándome en las soluciones de Emilio Osagi como maestro de la puesta en escena? Esa fue como la primera pregunta, y esa pregunta empezó a derivar a sitios muy diferentes. Y la cuestión es que el proceso de investigación fue creciendo en muchos aspectos, y esa cuestión en concreto no se perdió del todo, pero sí se ha ido transformando. Y aquí quiero señalar la evolución de esa primera pregunta hacia la necesidad de considerar otros factores en la propia investigación que no fueran solo de construir un manual de dirección de escena. Entonces aparecieron
factores más de tipo académico, en el sentido de que inevitablemente había que hablar de puesta en escena contemporánea de ópera. Y hay todo un corpus ahí de lo que está ocurriendo en la ópera contemporánea a día de hoy, con la puesta en escena contemporánea, porque es a veces puesta en escena contemporánea de obras clásicas, que de alguna forma es el contexto internacional en el que se mueve Emilio Sacchi y en el que él aporta su propia mirada. Pero había esa cuestión de echar un vistazo a qué problemas, soluciones, recursos se están activando a día de hoy en los teatros internacionales. Entonces, eso está tratado desde el punto de vista más académico posible. Ahí es donde la tesis doctoral me obligaba a ser muy riguroso, por decirlo así. Aparecía una nueva zona de estudio que yo tenía más o menos prevista, pero no sabía que iba a dar tanto desarrollo, que era la puesta en escena de ópera en el ámbito de Oviedo. De nuevo es el contexto de los primeros montajes, sobre todo de Emilio Sacchi, y es un contexto que tiene personalidad propia. Vamos a dejarlo ahí. En el libro se cuentan cuestiones sobre la ópera de Oviedo, desde estadísticas de público, que me pareció un material elaborado por Ópera de Oviedo muy significativo de lo que es el apoyo social de la ciudad de Oviedo y de Asturias a la ópera. Y después aquello fue saltando y encontré unos vínculos específicos de contexto obetense con rasgos de la puesta en escena de Emilio Sacchi. Algo de eso comentaremos después. Apareció otro factor, este sí que completamente sorprendente, que fue una vez que empiezas a cruzar distintas fuentes en la investigación, pues te aparecen puntos de vista no previstos. Y uno claramente fue el de una autora francesa, que es Marie-France Castaret, que tiene un perfil muy peculiar porque es profesionalmente es psicoanalista y a la vez cantante del coro de la Ópera de París. Entonces tiene un libro que es El espíritu de la ópera, que a mí me supuso inevitablemente un replanteamiento de qué pasa si nos hacemos las preguntas psicoanalíticas sobre la puesta en escena. Y aparecían ahí una serie de cuestiones que yo no tenía previstas en absoluto, y que además fui muy consciente de que es un tema tan especializado que está en el libro, está tocado de una forma puntual, pero no de una manera profunda, porque solo me faltaba meterme en el psicoanálisis, ya era mucha tarea. Quiero señalar al hilo de esto, y vuelvo a una conexión con Oviedo, que ha podido venir hoy una persona que de alguna forma tiene un perfil similar a Marie-France Castaret, que es Aurora. No sé si luego ella querrá comentar algo más, pero quizá alguno de los presentes si la conozca, porque era la persona que ha hecho una serie de conferencias y de estudios con la mirada psicoanalítica sobre determinadas óperas que se han puesto en escena en las últimas temporadas. Entonces yo pude hablar con ella para también contrastar algo que resultaba muy novedoso para mí y que incluso yo ahí fui con pies de plomo, porque nos metíamos en un terreno que era: ¿puedo estudiar la obra de Emilio Sacchi desde el punto de vista psicoanalítico? Y entonces así que me puse frente a lo mismo y dije, no vamos a dejar aquí en el terreno de lo simbólico, del psicoanálisis, porque ya era mucho follón aquello. Pero esta es un poco la cuestión del pasado del libro, de que ha ido abriendo distintas líneas, la propia investigación, que se recogen de alguna manera, pero que no son evidentemente el núcleo del libro. Ok, pues por resumir, y voy a mirar, porque he dicho que voy a ser muy breve, y voy a ser muy breve, sí, vale. Contra este panorama, pues yo decido que sí, que me lanzo a hacer la tesis doctoral, toda esa parte de investigación, y entonces surge otro asunto que yo tuve que gestionar,
y que de nuevo, por supuesto, hoy va a ser el día de agradecerte, Emilio, un montón de cosas, pero también este agradecimiento es: ¿cómo me podía atrever en la tesis doctoral a decir algo interesante sobre una figura como Emilio Sagi, que está reconocida internacionalmente? Es decir, era un atrevimiento un poco de qué voy a decir que no se haya dicho, de que es un director de escena fantástico, etcétera, etcétera. Entonces me supuso un problema de gestionar la propia dinámica de la tesis, y el agradecimiento va en el sentido de que con Emilio yo tuve la libertad absoluta. Desde el primer momento él me dijo: tú haces tu trabajo, haces tu tesis y tú sabrás lo que haces, pero no me puso ningún tipo de prevención o cortapisa o en absoluto. Al contrario, la generosidad de Emilio para todo el proceso fue absoluta. Y la cuestión es que tuve que resolver qué tesis hacer, si no iba a decir nada nuevo, porque ya se había dicho todo lo estupendo, qué tesis hacer. Y ahí surge quizá lo que viene a ser el núcleo del libro también, que es una hipótesis que yo me planteé, que era: ¿se puede desentrañar a partir de los montajes de Emilio Sagi qué mecanismos de pensamiento creativo se activan y qué soluciones escénicas en base a una aplicación del pensamiento creativo? Y encontré dos puntos de apoyo para poder desarrollar eso, que son Csikszentmihalyi, un psicólogo especializado en toda la investigación de pensamiento creativo, y Gardner, con la teoría de las inteligencias múltiples. Eso me permitió tener una mirada mucho más global y mucho más deductiva, de fuera el montaje que fuera. Yo iba a averiguar si allí ocurría algo de activación de determinados mecanismos creativos. Finalmente, entiendo que conseguí demostrar, entre comillas, que en la mayoría de los casos sí, y luego voy a poner algún ejemplo muy concreto. Y ese fue el motor o el arranque absoluto de, bueno, ya tenía la línea trazada para poder hacer el estudio. Quiero adelantar, es una cuestión de literatura muy especializada sobre pensamiento creativo y demás, que Csikszentmihalyi en su libro de creatividad plantea una cosa que me ha ofrecido muchos recursos para poder hacer el trabajo, que es la idea de, él define un perfil de personalidad creativa como un perfil que puede activar rasgos contrarios simultáneamente o sucesivamente. Y él lo explica, es una cosa muy larga, muy complicada, que no vamos a entrar, pero eso me permitía hacerme una especie de hipótesis derivada de: ¿se pueden encontrar rasgos contrarios activados en determinadas puestas en escena? Y eso me fue llevando a el terreno del oxímoron como figura creativa que da determinados resultados, que finalmente el título del libro intenta compendiar ahí todos los oxímoros posibles del clasicismo atrevido. Luego veremos a ver si es tan posible o no ese oxímoron. Ok, estas eran las cuestiones más operativas, más académicas, más de seguridad de poder hacer el trabajo, y en el propio proceso aparecieron sorpresas para mí, a lo mejor si alguien lee el libro no le resulta tan sorprendente, pero sorpresas que era cuando empecé a catalogar, digamos, el capítulo del libro que se llama Observatorio, es un análisis de distintos montajes, y al empezar a catalogar los rasgos de soluciones de puesta en escena, me di cuenta de que aparecían soluciones escénicas con una base en determinados aspectos de la cultura asturiana en general. Y lo nombro, creo que tenemos fiesta en la plaza, estupendo. Lo nombro porque para mí tuvo el valor de sorpresa, pero luego, una vez que acepté esa sorpresa, entendí que sí era posible rastrear ese filtraje de la cultura asturiana en determinadas soluciones escénicas. Y hay tres rasgos muy concretos que son la fiesta de Prado como recurso de composición escénica,
el telón de gasa, que utiliza mucha gente, pero que desde mi punto de vista Emilio Sagi lo utiliza como una especie de telón de orvallo, es decir, la boca del escenario se convierte en una cortina de agua orvallante, y la señaldad, que luego comentaré en base a las imágenes. Bueno, pues creo que, no sé si con todo esto es posible hacerse una idea, pero me parece más interesante y más concreto ir a unas cuantas imágenes y un fragmento de vídeo para ver, bueno, hasta qué punto esto es legible en las imágenes. Pues me voy un segundito, a ver qué la tenemos que tener aquí. Bien, esa imagen que veis ahí es la de las hadas de Gernot, enfadado con la Barbie. Las hadas de Wagner, sí. Bueno, sobre esa imagen, comentarla. Estas imágenes que vamos a ver están en el propio libro, están publicadas en el libro. Es en Châtelet. Sí, el estreno fue en Châtelet. Y esta la he seleccionado quizá por varias cuestiones que ahora voy a comentar muy rápidamente. Pero voy a partir de una cosa, con permiso de Emilio, que este montaje tiene un elemento añadido que a mí me permite ponerme a discutir con el crítico de la Ópera de París. Me explico. De las críticas que yo pude encontrar... Había una muy mala y una muy buena. Pues voy a la muy mala. Y era estupenda la muy mala también. Me decía que el crítico decía que si yo pensaba que estaba haciendo un espectáculo en el Moulin Rouge, que eso me gustó mucho. Claro, claro. La cuestión es que efectivamente la crítica era de alguien que esperaba simplemente otras hadas. No se sabía cuáles, pero otras. No estaba dispuesto ese crítico a aceptar lo que tú proponías. Entonces, en esta imagen, como podéis ver, aparece una Barbie y la elección de la Barbie y el mundo visual que eligió Emilio para este montaje, a mí me resultaba muy interesante porque me permitía explicar el mecanismo de dramaturgia de las hadas desde el punto de vista de una técnica de creatividad aplicada, la analogía inusual. Y ahora voy a ponerlo en paralelo en el sentido de, el crítico lo que venía a decir es, no es posible hacer estas hadas que son como rechiscantes y que sale, el gusto es de no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de crítica teatral estándar es perfectamente posible, pero como mecanismo de creatividad aplicado es exquisito, porque la analogía que construye Emilio, aquí me puedes... yo me voy a atrever a decir cosas que están dos personas, que son las imágenes que vamos a ver, que son los creadores, y a lo mejor no estamos de acuerdo con todo. Entonces la cuestión es, desde el punto de vista de la elaboración de la dramaturgia, no hay ni más ni menos que un mecanismo clásico de creatividad aplicada, analogía inusual, sobre la pregunta de cuál pueden ser las hadas, la mujer ideal que está planteada en la ópera de Wagner, ese enamoramiento de una especie de fantasma ideal, etcétera, que está en la ópera, es una de las primeras óperas de Wagner. ¿Cuál puede ser a día de hoy ese mundo? Entonces, el trasladarlo al mundo de la Barbie y al mundo de los colores llamativos, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de analogía inusual, lo que hace es colocar dos mundos alejados y construirles en escena. Entonces, como ejemplo de una técnica de creatividad que se puede deducir, me resultaba muy útil para justamente hacer esta cuestión de las críticas a veces hay que tomarlas de aquella manera, porque la crítica lo hace sobre resultados, pero el proceso para llegar a eso
es el que tiene un punto más interesante. Ese proceso creativo puede ser muy aleatorio y puede llevarnos a terrenos no previstos en muchas ocasiones. Finalmente, sobre esta imagen hay una cuestión que a mí me resulta muy llamativa, que esto estoy haciendo memoria. Tengo a Leticia por ahí en el ángulo, que fue la correctora de todo el texto, y lo comentamos en alguna ocasión. La imagen la seleccionamos porque de alguna forma construye un oxímoron visual muy potente. Es un momento de la escena, claro, pero la fotografía construye un oxímoron que es el enfado de Gernot y esa especie de fuerza bruta frente a la Barbie, que está ella ahí flotando y diciendo, ¿y este qué me está contando? Entonces, ese oxímoron visual a mí me interesaba como una especie de concreción de todo este catálogo de oxímoros que puedan ser las distintas obras. Vale, esto es sobre las alas. Vamos a otro ejemplo, que es de un montaje de aquí, es decir, el estreno fue aquí, aunque luego estuvo en Washington, que yo sepa, la Ifigenia. Sí, en Washington. Y no sé si en algún sitio más. En algún sitio más, me parece también, no me acuerdo. No. Bueno. Sí, pero estuvo en más sitios. Ifigenia. Un segundo, porque necesito, esto va a ser después y quiero esto. No, vale. Vamos a ver un fragmento de este montaje y os voy a comentar la selección en concreto. Ni siquiera todo el vídeo, es muy cortito, pero no merece la pena todo el vídeo. La cuestión que me interesa al escoger este vídeo como muestra de otro de los mecanismos de creatividad es que en este caso es un montaje estrenado en Oviedo y por alguna razón que ocurrió en su momento, este montaje me llevó a hacerme una pregunta a partir de una cita de Joan Bello. Esto ocurría, se cruzaban todo tipo de referencias y de posibilidades. Y aquí, como tenemos luz, la cita está en el libro también, en el análisis de Ifigenia aparece la cita de Joan Bello. Y Joan Bello dice en su obra, en Paniceiros, Paniceiros, no digamos más, dice algo que me pareció fascinante. Define en esa obra la señaldad asturiana como ese sentimiento de ser eterno en el segundo, de sentir que se cruzan en un momento todos los momentos posibles. Es la mirada poética de Joan Bello, es discutible, etc. Pero a mí me servía esta reflexión para la cuestión de: ¿es posible entender que la señaldad de la que habla Joan Bello no es ni más ni menos que el mecanismo de creatividad de la matriz del descubrimiento, otra técnica de creatividad, que justamente lo que hace es cruzar infinitas posibilidades con otras infinitas posibilidades? Y en el cruce, en la selección, es donde aparecen cosas relativamente nuevas. ¿Qué pasa? Que, dándole vueltas a todo esto, yo llegué a una cierta conclusión, a una cierta lectura de este montaje, en el sentido de que me permitía hablar de cruce de tiempos en Ifigenia. Desde mi punto de vista se mezclan tres tiempos posibles de forma simultánea en algún caso, y ahora veremos alguna imagen, que son el tiempo de la acción dramática, es decir, la obra de Eurípides, el tiempo de la composición musical, el momento de Gluck,
donde vais a ver después un objeto que nos lleva a ese tiempo, y el tiempo actual reflejado en determinados elementos de una visualidad industrial de Asturias, con unas escaleras de contenedores de gas, o no se sabe muy bien qué. Eso a lo mejor luego Luis Antonio nos lo matiza. Entonces, yo pretendo decir que Emilio Sagi construyó esta puesta en escena en base a una dramaturgia de simultaneidad de los tiempos, etc. Ahora se lo podremos preguntar. Yo lo único que hago es leer este montaje desde un punto de vista de análisis en base a una técnica de creatividad. Y ahí acabo justificando que sí es posible entender que la señaldad asturiana, según Joan Bello, está contenida en este cruce de tiempos, de todos los momentos se cruzan en un solo momento. Por proponer si luego se está de acuerdo o no, pues vamos a ver los fragmentos más significativos. Empieza a descender la bañera de Marat. Y voy a poner un segundín otro fragmento. Vamos aquí. Es el mismo montaje. Y esto lo voy a detener ahí porque me interesa sobre todo la escenografía y unos elementos comunes, luego hay todo un juego de elementos que entran, que salen, etc. Y aquí creo que sí es posible ver, en la zona de la derecha, las escaleras industriales junto con un pebetero de la Grecia clásica, la noche estrellada de Grecia y todo lo que queramos leer en el montaje. Como fue, yo pude asistir a los ensayos de esta Ifigenia y recuerdo que fue el momento en que yo decidí hacer la tesis. Yo estaba viendo cómo se estaba montando y realmente me pareció que era un proceso fascinante y ahí fue cuando decidí hacerla. Entonces me interesa mucho que el resultado se pueda analizar como recursos no habituales, recursos creativos que permiten una construcción de la escena muy, muy sugerente. Y vamos aquí, y yo voy a ir acabando ya. Sí.
Bueno, me lo he saltado, pero creo, si no se sabe, va a haber unas intervenciones ahora que explique un poco el motivo, y después hay un tiempo de posibles intervenciones de cualquier persona que quiera comentar. A lo mejor todo esto que estoy diciendo nadie está de acuerdo y va a ser muy interesante. Voy a saltar un segundito y con esto cierro. Esa imagen es de la coronación de Popea, es el personaje de Arnalta, y es un momento de una escena en el jardín, que en este caso la escenografía es de Patricia Orpiola y evidentemente es un jardín muy peculiar. Pero lo que me interesaba, y esto sí que lo hago como cierre de la exposición y también por establecer quizá la razón de fondo de por qué el Real Instituto de Estudios Asturianos decide publicar esto. Para mí hay algunas razones más de fondo, y una es esta. La elección del personaje de Arnalta con ese chal de la mullerina asturiana se puede leer en términos escénicos como un resultado en pequeña escala del chal a gran escala que podía ser la escenografía de Patricia Orpiola y que además conecta con el mundo de Patricia de los ganchillos, de una primera época, etc. Entonces, este cruce nuevo entre objeto cotidiano de la mullerina y un factor, escala, que nos permite algo de ese tipo que dices, ¿y eso qué es? ¿Una celosía? ¿Un sitio de espionaje? Pues a lo mejor no es ni más ni menos que el chal ampliado. Y quizá, bueno, yo voy a dejar esa imagen porque me parece muy sugerente. El montaje de la coronación es el que cierra el estudio. Para mí también fue otro montaje absolutamente brillante. Y por mi parte yo he intentado como ir a pinceladas de qué hay en el libro y por qué, etcétera, etcétera. Y ahora quiero dar la palabra a las 4 personas que están aquí, que de alguna forma fue mi petición a la idea de que si podían estar en la mesa, porque entiendo que en este, bueno, a ver... En este crecer del estudio de la tesis doctoral, del libro, etc., pues se saltó de lo que era la preocupación de la tesis a cuestiones académicas y están 2 personas fundamentales en el proceso de este libro, Magdalena de Cueto y Lucina Cortizo, cuestiones de ópera de Oviedo y otros muchos asuntos de los cuales Luis Antonio Suárez pues es como una especie de memoria absoluta. Y el acto le va a cerrar Emilio Sagi, que por supuesto pues tiene toda la libertad, como no podría ser de otra forma, de cerrar. Lo que tú digas será siempre muy interesante. Bueno, Magdalena, ¿sí? Sí, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias a Ángel y a la IDEA por haber acogido aquí en su sede la presentación de este hermoso libro. Y ya lo han visto, yo sí que voy a ser muy breve porque no puedo añadir nada a lo que nos ha dicho Víctor. En realidad, dirigir esta tesis doctoral, la tesis de Víctor Riesgo, fue la tarea más chollo que me tocó a mí en mi vida académica, en toda mi vida, porque desde el principio Víctor sabía qué quería hacer, sabía cómo quería hacerlo y yo me limité a acompañarlo en su recorrido y aprender de él, desde luego, y aprender de
mi compañera de tantas fatigas en la uni y mi queridísima amiga Encina Cortito, que además es una gran especialista, como todos ustedes saben. En fin, esta fue mi labor, gozar y aprender. Además, Víctor y también Encina son castellanos y yo creo que eran las personas idóneas para arrojar una mirada desautomatizadora, como dirían los formalistas rusos, una mirada extrañante, ¿verdad? Una mirada distante sobre ese Oviedín del alma, que en realidad no otra cosa es el clasicismo atrevido en cierta medida, ¿eh? Un clasicismo atrevido, un Oviedín del alma, tampoco hay mucha diferencia. De manera que, para acabar, pues quiero naturalmente felicitar sinceramente a Víctor por la publicación de este libro, que no solo es una aproximación a la poética escénica de Emilio Sagi, la primera que se hace, como sabe muy bien Encina, que va a hablar ahora, sino que también puede ser interpretado como un manual de poética escénica. Lo digo por los alumnos de Víctor que estén hoy aquí. Y quiero darle las gracias a Víctor, pero también la enhorabuena a Víctor, pero también quiero darle la enhorabuena al Real Instituto de Estudios Asturianos, que ha tenido a bien publicar este libro, y desde luego a Sagi, que él no se acuerda, pero fuimos compis también, y ahora se reincorpora a la universidad, a la academia, como él quiso, y siempre a mi juicio debió hacer como creador, porque es un gran creador, Emilio Sagi, un elegido de los dioses, que dirían, sí. Un creador extático, extravagante, furioso, y cuenta con, desde luego, toda mi admiración, y quiero hacerlo público aquí ante ustedes, seguro que compartida. Gracias, Víctor, gracias, Emilio, gracias a todos mis compañeros, gracias al RIDEA. Te cedo la palabra yo a ti, Encina, querida amiga y compañera de fatigas. A mí me apetecía aplaudirte y sumarme a esas gratitudes y a esas enhorabuenas. Comentábamos antes, como bien decía mi querida Magdalena, que yo creo que podemos decir que es el primer libro que se publica en nuestro país sobre un creador del mundo escénico, del mundo teatral. Yo a veces siento una envidia sana, no existe eso, pero bueno, ya que vamos con oxímoron, pues una envidia sana de nuestros vecinos franceses, porque no tienen ningún problema en admitir sus bondades y sus buenas cosas, ¿no? Y ellos tienen esa colección maravillosa, esa revista que llaman ellos Avancée en Opéra, y llevan unos cuantos años dedicando ya, vislumbrando por dónde van las cosas, dedicando números individuales a creadores escénicos. Patrice Chéreau, Peter Sellers, aunque no sean franceses, también lo reconocen. Cualquier día nos sorprenderán con uno de Emilio Sagi, con lo cual le doy la enhorabuena a Víctor, a Magdalena, que es la directora de esta tesis, y al RIDEA, porque este libro se ha adelantado. Podrán hacer otro, pero el primero y las bases académicas, las bases están puestas, ¿no? Yo pensaba que en esta mesa sí que Magdalena ha disfrutado, pero yo he disfrutado mucho más, y además desde fuera, porque yo viví con Víctor, por suerte nos conocimos cuando Víctor inició la tesis, y pude vivir esa aventura maravillosa de un creador que por otra parte yo conocía por otro lado. Cuando yo llegué a Oviedo de Madrid después de hacer la tesis en el 94 y empecé a dirigir el coro universitario, pues tuvimos la suerte, mis compañeros en el coro y yo misma, de compartir algunos montajes que venían de la zarzuela, en aquel festival de zarzuela que cumple 30 años.
La zarzuela de nuestro país no se puede entender sin Emilio Sagi, es así, sencillamente. Si la ópera sería difícil entenderla, la zarzuela sería imposible. Desde su labor como gestor, su labor como director de escena, ese montaje de la del manojo de rosas, esa idea de introducir a los nuevos cantantes que además se acostumbran a cantar un género y se integran en una tradición que de otra manera estoy convencida que se hubiese interrumpido. Con lo cual, Emilio, las gratitudes son tantas que no se pueden acumular aquí, y no lo estoy diciendo de manera un poco forzada, es una realidad. Y en el ámbito de la ópera, pues en esta ciudad te disfrutamos, te seguimos disfrutando, y eres un pilar fundamental de los montajes, de la renovación del repertorio, de las ideas que siempre nos apoyas, del apoyo continuado. Y yo creo que también, como bien comentaba Magdalena, es muy difícil entender la figura de Emilio, su universalidad sin su localidad de Oviedo, es decir, un Oviedo lleno de aristas, un Oviedo artístico, aquí está Luis Antonio también, un Oviedo que ha dado frutos artísticos que están en todo el mundo sin dejar de ser ovetenses, siendo ovetenses universales, ¿no? Y que eso es gracias al perfil que tiene esta ciudad y que mantiene, que es un perfil privilegiado en ese sentido, de promover la cultura, de promover las artes. Y yo creo que se están haciendo las cosas bien, y que aquí estamos en un ejemplo de cosa bien hecha, ¿no? La colaboración entre el creador absoluto, los creadores absolutamente generosos que permiten, como ha dicho muy bien Víctor, ¿no? La libertad de tú hacer tu trabajo como consideres, Víctor que se interesa por este trabajo, Magdalena que lo dirige desde la universidad, en la idea que apoya y lo publica, hasta la Fundación Massaguer en un momento determinado también ha colaborado, con lo cual realmente yo creo que la suma de cosas, las sinergias, es de donde sale, ¿no? Con lo cual, estas son cosas grandes, aunque las vivimos en un espacio pequeño, pero tenemos la suerte de estar siempre ahí, ¿no? Cuando ahora comentabas, pues este montaje se estrenó en Oviedo, el anterior se había estrenado en Chapelé, pues así estamos en Oviedo, ¿no? Con unos montajes de zarzuela y de ópera, con los medios que tenemos, que a veces son exorbitantes. Es impresionante pensar lo que tenemos, nos estamos acostumbrando, pero es una cosa a mimar y a mantener. Yo solamente quiero decir eso, que este libro es muy importante, que es el primero que se hace en nuestro país con este rigor académico y con esta capacidad también de vislumbrar cómo puede ser la manera de analizar la poética de un creador. Siempre es complicado. Yo recordaba también alguna clase de la facultad en la que uno intenta explicar pues, un preludio de Bach. Una cosa tan complicada. Recuerdo perfectamente, después de haber estado yo emocionada por mi manera de ser, 2 horas explicando el preludio, un alumno que me mira y me pregunta hace ya unos años: o sea, que tú quieres decir que todo esto lo pensó Bach cuando escribió el preludio. Pues no lo sé, pero está en el preludio. Y quizás si no lo pensó, él lo sabía hacer, tenía asumido pues toda esta poética que como bien comentaba Víctor, ¿no? Estas cosas que él puede encontrar, estas ideas maravillosas, estas inteligencias múltiples, estas capacidades creativas están en Emilio. Quizá él en todo momento no es consciente, pero hay un subconsciente, un inconsciente que está ahí, ¿no? Con lo cual, gracias, y muchas gracias por dejarme participar en este proceso y que sigamos asistiendo a muchísimos éxitos. Gracias. Luis Antonio. Bueno, leitmotiv, oxímoron, ¿no? La portada ya es todo un oxímoron maravilloso. A primera vista podemos ver el coro, que puede ser un coro trágico griego. Sin embargo, las cabezas están tratadas como de nuestro tiempo. Crestas, rasurados, pompones, bueno, todo, es decir, un oxímoron que nos acerca totalmente la ópera a nuestros días. Un tratamiento clásico, pero de clasicismo, la cosa, no sé si atrevido o actualizador. No voy a hacer una tesis sobre tu tesis. Es un claro ejemplo de ello, ¿no? Me gustaría llevar a otro ejemplo. ¿Puedes ponerse la estatua? Es la estatua de Voltaire, que está en el foyer de la Comédie Française. Podría ser un personaje tratado por Emilio perfectamente en una de sus obras. Es decir, esto está hecho por encargo de una sobrina, iba destinado a la Academia Francesa, la rechazaron por... no les gustó la actitud y acabó en la Comédie, de la Académie a la Comédie, bueno, muy francés. Está tratado como un personaje clásico, es que me recuerda esto, precisamente, ¿no? Lleva la gran túnica de pensador filósofo, la actitud podría ser la de Sócrates o cualquier otro griego pensador de la época. Sin embargo, está sentado en una silla Luis XVI, es decir, era un mueble moderno en su momento, era el mueble que se ponía de la actualidad, ¿no? Y el primer oxímoron. Luego,
el tratamiento del personaje, y va por como tú tratas la dirección de escena en muchos casos, es casi naturalista. Es decir, la cara está tratada de un enfermo. De hecho, él muere unas semanas después de que Houdon, por cierto, el escultor, le haga los bocetos, ¿no? La cara está mayor enferma, el pelo pegado y sudoroso de una persona ya decrépita, pero lleva la banda de la inmortalidad de los filósofos griegos. La actitud es totalmente moderna y es naturalista. El tratamiento es clásico, es decir, es el neoclasicismo, ¿no? Es decir, acerca en ese momento una estatua con actitud clásica, la acerca de una manera que en la academia la rechazan. ¿Pero dónde la admiten? En el foyer precisamente de la Comédie Française, ¿no? Entonces es un personaje tratado por ti, me parece, ¿no? Y entonces, pues creo que viene a cuento el símil, ¿no? Sí, sí. Y gracias, Víctor, por hacernos reflexionar sobre estas cosas, y gracias, Emilio, por acercarnos a la ópera de esta manera tan maravillosa. Ahí, aquí. No es mi especialidad. El sonido y la electricidad. ¿Se me oye? No es mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Al entrar aquí me habían preguntado si había estado alguna vez aquí y dije que no, pero sí estuve. Estuve una vez en un homenaje a don José Benito Álvarez Huilla, el catedrático de literatura inglesa, que fue un gran catedrático y profesor mío, a quien yo admiré muchísimo, y también Luis Antonio. Y leímos poemas de don José Benito en asturiano, en Bable, que hizo una antología de poemas en Bable. Don José Benito era un hombre maravilloso y una gran influencia para mí, porque toda la crítica literaria, que creo que es importantísima para hacer una puesta en escena de ópera, para estar en un teatro, yo lo aprendí con él y con doña Patricia Shaw en la Universidad de Oviedo, con lo cual también tengo que agradecer a la universidad toda esa pequeña sabiduría que puedo tener en esos casos. Bueno, pues tengo que dar las gracias a Víctor por haber escrito esto sobre todo lo que yo hice. Yo, la verdad es que nunca pensé que yo daría para tanto, la verdad. En esto y en otras cosas, hay otro libro que escribió Alejandro Carantoña sobre memorias mías de la profesión, y ahora este libro con este rigor, con esta con esta metodología académica tan maravillosa, porque yo lo leí cuando él leyó la tesis, me mandó, tengo la tesis en casa y leí, y pues uno queda un poco sorprendido. O sea, esa frase que dice María Encina del alumno que le preguntó si Bach pensaba todo lo que ella había explicado cuando habló del preludio, pues yo también lo pienso. La verdad es que muchas de las cosas que se dicen aquí reconozco que son verdad, o sea, que es verdad. El oxímoron yo lo utilizo sin parar, no me doy cuenta, pero lo utilizo sin parar. La multiplicidad, esa la utilizo sin parar, pero la utilizo en mi propia vida también. Entonces, yo no sé si eso que sale en un montaje y lo que yo pretendo plasmar, yo no lo pienso con este rigor académico, o sea, eso está claro. Lo que pasa es que luego, pues sí, analizándolo, da esos resultados. Estoy muy contento de ver que se haya hecho este libro, y bueno, pues muchas de las cosas que dijiste, las hadas, por ejemplo, que hablaste de las hadas fue un desafío para mí, porque yo no me encuentro a gusto en el mundo wagneriano. Yo hice una versión de Tristán y Isolda en el Gran Teatro del Liceu y en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, y la verdad es que no salió muy bien, tengo que decirlo. Es un montaje que yo no quedé nada contento con él. Era muy bonito, muy interesante. La escenografía era de un escenógrafo suizo, Tony Büsinger, que trabajó mucho conmigo, murió, pero trabajó mucho conmigo, y un hombre estupendo y un gran artista,
pero aquello no salió bien. Yo me encontraba que esa trascendencia wagneriana, eso no me iba a mí. Yo quería algo más cercano, más terreno. Y cuando me propusieron en París hacer Las Hadas, yo no conocía la obra. Sabía que Wagner había escrito Las Hadas y no la conocía. Y al leerla me sorprendió muchísimo el argumento, en primer lugar, que el argumento es de un mortal que se enamora de una hada. Esa hada tiene un padre que es el rey de las hadas. El argumento es un poco caótico porque el rey de las hadas muere en el segundo acto, pero luego vuelve a cantar en el tercero, con lo cual, pero bueno, esto hay veces que en la ópera pasa, en la ópera clásica, algunas veces. Y el desafío el director del teatro de Châtelet me insistió muchísimo en que yo tenía que hacer ese montaje. Había hecho otras cosas en París y me atreví, y la verdad es que sí, resultó una cosa muy particular. Algún crítico creo que fue el de Le Figaro, el que me dijo que yo pensaba que estaba haciendo un espectáculo en el Moulin Rouge, porque al final las hadas aparecían, desaparecía todo el decorado era de Daniel Bianco, y desaparecía el decorado entero, subía y aparecía todo el coro, que eran 120 coristas. Entre ellas estaba la esposa del señor Zapatero, y todas vestidas de hada, con alas de plumas, y en fin, y todas llevaban en la mano un ventilador de los chinos, de esos que tienen lucecitas, y claro, era una cosa apabullante ver a 120 personas con los ventiladores, con las alas eran inmensas, color de rosa, en fin. Y ese mundo de las hadas, que es la foto esta foto del inicio, es el inicio de las hadas, era el coro de los espíritus. Entonces a mí me pareció que tenían que estar todas metidas dentro de una tela, solo se vieran las cabezas, unas cabezas completamente diversas, muy exageradas, ¿no?, dentro de la tela, y al acabar el coro marchaban todos por el escenario. El Châtelet es un escenario muy grande, y salían todos de espaldas, y claro, la tela iba saliendo con ellos, que era una cosa muy interesante. Y ahí me basé un poco en ese mundo pop de los colores, del mundo de Jeff Koons, de Warhol, de todo esto. Y hubo gente pues los wagnerianos clásicos que estaban un poco, no les gustó demasiado, pero bueno, hubo también una crítica en Le Monde, o no sé qué otro periódico, fue muy buena. Bueno, pues las críticas son como son, y las hay que tomar. No hay que tomar ni las buenas muy bien ni las malas muy mal. O sea, simplemente es una cosa. Nosotros tenemos que seguir adelante y pensar que lo que nosotros pensamos, tenemos que ser honestos con lo que nosotros pensamos, y no seguir que porque me dijeron que esto no es así, yo ahora no lo vuelvo a hacer. No es así. Y luego, pues ahí en la foto que seleccionó Víctor, pues también está el personaje malvado, que era un cantante maravilloso, no me acuerdo cómo se llamaba, ese que es el marido de Nathalie Dessay, pero no me acuerdo cómo se llama, un hombre estupendo y un gran cantante y tal. Y toda la imprecación que él hace del mundo de las hadas lo hace con una Barbie, porque el tenor, que es el que está enamorado de el hada famosa, ¿cómo se llama? Laurence Naury, exactamente, sí, que hace Mefistófeles, y es un gran cantante. Y el tenor, cuando aparece la primera aria que tiene el tenor, aparece con una Barbie, y está siempre con la Barbie, porque no puede conseguir a el hada, a ese personaje que aparece en el montaje. Aparecía la primera salida del personaje del hada, aparece subida una rosa, que la rosa medía, pues no sé, como 4,5 metros, y aparece arriba. Detrás la imagen. Ahí está el tenor con una rosita y con el Barbie, y luego el hada aparecía sobre una rosa. Sí, yo utilizo mucho el oxímoron, utilizo esa cosa múltiple de mezclar muchas cosas, pero la verdad es que tengo que confesar que no
no me lo planteo. Además yo, bueno, y tú asististe a montajes y bueno, Luis Antonio desde luego me conoce muy bien, ¿no? Yo no voy con... Yo tengo una idea de lo que quiero hacer, la tengo muy clara, sobre todo cuando se trabaja con un escenógrafo. Lo que tienes que explicarle al escenógrafo es lo que tú quieres, las circunstancias que quieres sacar a esa obra y por dónde quieres tú narrar esa obra, ¿no? Entonces eso sí que lo tienes que tener claro, pero yo no voy como algunos colegas míos que van con una libreta con flechas, aquí esto va para acá, fulanito se mueve de la derecha a la izquierda, porque tal. Yo esas cosas no las hago, no las hice nunca y no las voy a hacer tampoco. Ahora dentro de una semana tengo que empezar a hacer una zarzuela nueva además, se llama Trato de Favor, en el Teatro de la Zarzuela, es una zarzuela de nueva creación, y sí, tengo todo claro lo que quiero hacer, pero no lo llevo tan claro como tal, y allí mismo empezaré a hacerlo. Y el Ifigenie, pues sí, también lo que hablaste, pues sí, yo reconozco que eso que dices es verdad. Hay una mezcla de cosas de tiempo, como lo que dice Luis de la estatua de Voltaire, y nada más. Estoy muy agradecido por el libro, y ya te digo, y ya les digo a ustedes, yo siempre, nunca pensé que lo que yo hacía podía dar un libro, pero bueno, esto, que las cosas pues también uno pues tiene detrás un background pues de familia, de teatro, de toda el inicio aquí en Oviedo de nuestra vida, en un poco Luis y muchos compañeros que están ahí, ¿no? Del laboratorio de danza de la universidad. Yo creo que fue un momento interesantísimo, ¿no? Porque era un momento en el cual nosotros no sabíamos ni bailar ni hacer nada en particular, y resulta que la sinergia que decía María Encina resultó que hicimos unas obras muy interesantes, ¿no? ¿No es verdad, Luis? Yo creo que sí. Lo que pasa es que como éramos muy sí, fue un premio del Festival de Sitges, y como éramos muy efímeros todos, pues todos nos separamos y cada uno fue por nuestro lado. Bueno, yo no tengo nada más que decir, agradecerlo y agradecerles a ustedes haber venido, y que si me quieren preguntar cosas a mí o a alguno, pero si me quieren preguntar a mí todo lo que quieran, yo todo les digo sobre la ópera, los montajes y las cosas, los que vieron y algunos de los que no vieron, ¿no? En la parte de atrás del libro hay una foto muy interesante que es Le Chanteur de México, que también lo hice en el Châtelet en París, sobre la opereta de Francis López, ¿no? que fue famosa en los años 50 con Luis Mariano. Y bueno, pues también el director del Châtelet, yo creo que después de ver el Chanteur de México, dijo: esta locura, yo quiero que haga este señor, que haga las hadas de Wagner. Y así fue. Bueno, retomo un segundín, que es un privilegio absoluto tener en la mesa a la persona sobre la que decido hacer un estudio, y por supuesto a Fina, Madalena, Luis Antonio. Y yo creo que sería el momento de posibles preguntas, opiniones. Más o menos vamos en la hora prevista, que tenemos un margen de un tiempo para cualquier intervención por parte de los asistentes. Bueno, primero que enhorabuena, porque de todo el contenido que hay en el libro me sorprende mucho que hayas conseguido condensar las ideas en la explicación, porque la verdad es que hay muchísimo contenido, hay mucho más para explicar y demás, pero vamos, se han quedado súper claro al menos las ideas más interesantes. Creo que se te ha olvidado comentar dónde puede conseguir la gente el libro si lo quieren comprar, que es muy importante. y yo quería preguntarle a Tinio si hay, es verdad que mejor conscientemente los creadores no se ponen a pensar, pues voy a hacer esto o voy a utilizar
método creativo, pero ¿hay alguna cosa que utilices para los momentos de bloqueo o para desencadenar las ideas? No. Yo, la verdad es que te he de decir que sobre cada obra yo me planteo las cosas completamente diferentes. Hay muchas veces que se dice del estilo que yo tengo, pero yo tampoco creo, sí, hay cosas que tengo que repito algunas veces y tal, y me copio a mí mismo, pero yo creo que sobre cada obra me planteo, la escucho muchas veces, si hay una grabación de una zarzuela o de una ópera, leo el libreto, y también si por ejemplo esa obra está basada en alguna obra literaria importante, ¿no? Pues intento leerla, intento leer y también saber la crítica literaria de esa obra. Por ejemplo, cuando yo hice La Forcha del Destino, toco madera porque da mala pata decir esa obra en escena, y esa obra yo leí muchísima crítica literaria sobre el Duque de Rivas y el Don Álvaro, y la verdad es que me ayudó muchísimo, y me ayudó, y realmente la obra resultó muy bien, yo creo, por esa ayuda que tuve de la crítica literaria. Pero mi proceso creativo no surgió de ahí, surgió un poco lo que yo leí sobre el Don Álvaro, un poco me dio la idea de que Don Álvaro era el ser solar, ¿no?, dentro del Ancien Régime que había en aquel momento, lo que escribía el Duque de Rivas, ¿no?, y sobre la nobleza rancia española, los Vargas, toda la iglesia también. Entonces leí sobre todo eso y me gustó mucho que toda la crítica no decía que el Don Álvaro está en crisis por culpa de la nobleza, sino porque después de que la nobleza le abandona, porque es inca y porque es mulato, él se intenta refugiar en la iglesia, y la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Por eso el Don Álvaro acaba fatal, tirándose por un precipicio, que en la primera obra Verdi escribió dos versiones. La primera versión, la que estrenó en San Petersburgo, esa Don Álvaro se tiraba por el precipicio. Lo que pasa es que luego pues el público le parecía espantoso que muriera tanta gente, que en La Forza del Destino mueren casi todos. Bueno, Don Álvaro no, al final Don Álvaro no muere. En la segunda versión Don Álvaro queda como viudo en medio de un mundo en el que todos son cadáveres alrededor, ¿no? Entonces pero no sé decir yo que, bueno, me voy a poner ahora a plantearme la lucha de clases no lo hago. Trabajo sobre la obra, y sobre la obra siempre encuentras algo. Y luego muchas veces también, va a parecerles una tontería, pero la vida normal te da muchísimas ideas. Hay muchas cosas que vas y siempre ves cosas que te interesan y que te hacen, que te da una chispa interesante, ¿no? No sé. Yo me acuerdo una vez en París vi una performance, era una performance en una calle que eran una serie de señoras sentadas, yo no sé para qué era aquello, sentadas en unas sillas, y todas llevaban una coliflor en la cabeza y estaban muy serias, muy puestas allí, debían de estar protestando por algo. A mí aquella imagen me pareció fantástica, ¿no? Me pareció, y de hecho lo saqué una foto y todo, o sea, y seguramente en alguno de mis montajes aparece la coliflor aquella, ¿no? Hablaba también Víctor de l'Incoronazione di Popea, que yo la hice aquí en Oviedo, en Bilbao y tal, esa función que la hice con Patricia Urquiola, el vestuario era de Pepa Ojanguren, y la Arnalta, que el personaje de Arnalta es un personaje de un tenor que se traviste, o sea, siempre en el personaje de Arnalta es un travestido, es un tenor que hace de la criada de Popea. Yo quería que esa criada fuera una criada muy aldeana, muy como de aquí, como fue una señora que cuidaba de nosotros en mi casa, ¿no? Y tenía esas toquillas y tenía todo eso, ese mundo
Y en el momento en que se casa Popea, ella se va y se compra un sombrerete ideal y va hecha una birria, pero con su sombrerete. Yo quería que ese personaje tuviera esa cosa de realidad, de naturalismo que también dice Luis de la estatua de Voltaire, ¿no? Pero tampoco sé explicar muy bien. Yo no me sé explicar a mí mismo, no me hablo mucho yo conmigo, no, la verdad, ni me encuentro a mí mismo, no, me parece que no, nunca medité mucho, la verdad, y el psicoanálisis tampoco es mi fuerte, o sea que, pero bueno, lo que quieran preguntar, pues encantado. A lo mejor lo tenía que confirmar el representante del RIDEA, pero bueno, por decir, los libros en principio están a la venta, que es lo habitual en las RIDEA, si no me equivoco, están ahí a la entrada. Luego ya, otros canales ya no me lo sé, no sé. La distribución habitual en las librerías de hoy. Y creo que también la venta al público en las oficinas, pero pues, tendrás que consultarlo así. Bueno, lo resolveremos. No sé, ¿alguna cuestión más? Sí, Senén. Yo tengo una pregunta que me llevo haciendo bastante tiempo y es que tan pronto, por ejemplo, en la Bohème se utiliza una escenografía bastante compleja, ¿no? Con casi edificios enteros, y luego, por ejemplo, en Il Puritani solo basta con unas tablas en el suelo, un poco de arena blanca y un par de sillas para montar una escenografía. Entonces, la pregunta que yo me hago es, tú a partir de la ópera, ¿cómo llegas a la conclusión de que tiene que tener más o menos complejidad la escenografía? ¿O eso ya es tarea del escenógrafo? No, bueno, yo creo que es tarea de todos, o sea, yo creo que en la creatividad, en la creación de una ópera o de una zarzuela, todos los elementos son importantes, ¿no? Desde luego quien un poco empieza el camino es el director, es lo que tienes que hacer, es lo que te toca, ¿no? Empezarlo y terminarlo, porque luego lo trabajas tú con los cantantes, el escenógrafo y el diseñador o la diseñadora de trajes no tienen nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, yo lo que decía antes es exactamente, la respuesta es un poco parecida a lo que le contesté a tu compañera. O sea, en la Bohème, a ver, yo la Bohème, en el momento que me encargó la Ópera de Oviedo hacer la Bohème, yo lo que quería era trasladarla, acercarla a nosotros. A mí, yo soy de Oviedo, yo viví la Ópera de Oviedo desde los 6 años. Y yo vi aquí cosas espantosas, pero espantosas, no había teatro, no existía el drama para nada, ni la comedia era una bufonada y el drama era una cosa que no tenía nada que ver. Sí había unos cantantes maravillosos, eso es cierto, yo vi a los mejores cantantes del mundo aquí, pero el teatro no existía. Entonces, yo quería que la Bohème, que siempre la había visto con los sombreritos, las chicas, los sombreritos, esas pamelas, así como tal, ellos todos vestidos de cuadritos y tal, y todo como una bufonada, así, luego sí, el canto era maravilloso. Yo creo que la Bohème para mí era... se estrenó en el año 2000, era la pérdida de cantidad de amigos que habían muerto de SIDA y de otras cosas, enfermedades horrorosas. Para mí la Bohème, lo que quería, creo que Puccini quería, era hacer un canto a la emoción que es, o sea, la emoción o la tristeza emotiva de que una persona en plena juventud se muera de una enfermedad terrible, llena de luz y llena de amor y llena de todo, ¿no? Entonces, todo eso era lo que yo quería. Yo quería que el decorado, que fue de Julio Galán, que está la hermana de Julio allí presente en la sala, que fuera un decorado que el público se viera como en Montmartre, porque en el libreto dice el barrio latino, pero a mí me gustaba más Montmartre, esas casitas de 2 pisos con las ventanitas pequeñitas y los bares abajo, y así es lo que yo le conté a Julio, y Julio lo hizo exactamente así, porque yo quería que se viera mucha realidad,
que la Boardilla fuera una cosa miserable, que el Café Momis no fuera un café maravilloso, sino un café bastante cutre del Montmartre, de debajo del Sacré-Cœur en esa época, y quería también acercarlo a nuestros días para que tuviera mucha más emoción todo eso, ¿no? Y que, no sé, que esa alegría que tienen todos esos personajes, que lo tienen hasta que muere Mimi, es la alegría de todos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? De repente un golpe horrible de la muerte de un amigo o de la muerte de alguien te hace vivir la vida de otra manera y encontrarlo todo de una manera mucho más real, ¿no? Yo creo que en la Bohème, Rodolfo, Mimi ya muere, pero Musetta, Marcello, todos ellos ya no van a ser más bohemios. Yo creo que Rodolfo trabajará en una revista y cobrará. Rodolfo también, Marcello igual. Musetta ya no saldrá al barrio latino a armar escándalo y a salir con señores ricos para que le paguen la cena. Yo quería que todo eso se viera, que fuera muy real. En cambio, Puritani, el argumento es una locura. El bel canto, normalmente los argumentos hay que cogerlos y un poco a ver qué hacemos con este argumento, porque hay muchas veces que es muy complicado. En Puritani hay un dúo del barítono y del bajo, en el cual el barítono quiere matar a Arturo, al amante de la protagonista, ¿no? Y el bajo le está intentando convencer de que no, de que le perdone, y de repente acaba la parte del andante del dúo, cambia completamente la música, viene una especie de dúo cabaleta, y en el dúo cabaleta el bajo le propone al barítono y le dice que bueno, como tú lo quieres matar, vamos a meterlo en el campo de batalla, que vaya en primera fila y así nos lo mata el enemigo, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchas cosas que verdaderamente las tienes que cotejar y mirar a ver cómo las resuelves. Y en Puritani yo lo que quería era que no hubiera casi decorado. El decorado es de Daniel Bianco, y yo a Daniel le dije que yo quería, a mí me parecía que la melodía belliniana era como de cristal, entonces yo quería que el decorado fuera de cristal negro, que reflejara, pero que no fuera espejo, que reflejara todo el tiempo, y que todo lo que hay en el escenario era como arena, era arena blanca, que no era arena, son unos granos de goma que se llama granza, que son unos granos de goma que no tienen ni sonido, ni dan polvo, ni nada, y andas como en una playa. Obviamente los cantantes los primeros días pues tienen que acostumbrarse a andar por ahí, y cuando cantan tienen que ponerse bien porque el suelo no es. Y luego había sillas, muchas sillas. Decías dos, no, había muchas. Ah, vale. A mí me gusta mucho utilizar cosas de la vida usual. Las sillas, por ejemplo, me gusta mucho. La verdad es que hay obras que te pide una escenografía complicada, como por ejemplo la del Manojo de Rosas, que la citó. Yo la del Manojo de Rosas quería que fuera una calle de Madrid. Entonces quería que fuera una calle de Madrid, y el escenógrafo, que fue Gerardo Trotti, pues le dije, es que no quiero que sea a escala, yo quiero que sea como las calles de Madrid de verdad. Y claro, era como una calle de Madrid, era como una casa, dos casas diferentes, ¿no? En cambio, pues, no sé, por ejemplo, Manon, que lo acabo de hacer, que con ella voy a abrir la temporada de Oviedo ahora en septiembre, ¿no? En Manon es una cosa muy abstracta, muy rico, muy exagerado, pero muy abstracta, basada en los fondos del pintor de Fragonard, ¿no? Pero es también muy abstracta. Es delante de cada obra, no sé, en Bodas de Fígaro, que la hice en el Teatro Real, pues también era muy exagerada, porque yo también quería, en las Bodas de Fígaro, como me parece que es la ópera perfecta, pues yo no quería mover nada de lo que Mozart escribió, por supuesto, pero de lo que Lorenzo da Ponte escribió tampoco. Entonces era tal cual como yo, ahí sí que no cambié nada, lo que pasa es que hay obras y obras. En La Fille du Régiment, pues
es un disparate, la Fille du Regiment. No puede uno, puedes cambiarla de época para arriba, para abajo, para donde quieras. Y hay muchas cosas que yo creo que, por ejemplo, en el bel canto, el bel canto, cuanto más abstracto se haga el bel canto, es mejor, más rico, da una riqueza y da una creatividad grande, porque el bel canto, si lo narras muy a pie de página, hay muchos momentos en que el argumento tiene baches, entonces ahí es donde te puede fallar. Y digo, hombre, Lucia Lammermoor es la más, digamos, la más narrativa, pero yo acabo de hacer hace 3 años en la Scala de Milán y en Madrid, en el Teatro Real, Il Pirata de Bellini, y bueno, pues el argumento, yo cuando lo leí la primera vez, y yo había conocido, a mí me encargan óperas tremendas muchas veces, esto también hay que decirlo, pero bueno, y cuando lo leí casi ¿y esto? O sea, luego al final me di cuenta que Bellini, toda su melodía la va acogotando al personaje de la mujer, ¿no? de Imogene, ¿no? Entonces todo le sale mal, todo le sale mal, su amante, su marido, su hijo, las señoras de la corte, todo le va acogotando, todo va ahogándola, ¿no? Entonces se me ocurrió ahí una idea que parece que resultó, pero era muy abstracta también. Yo creo que la abstracción en el bel canto, por eso en el bel canto, hombre, las 3 reinas, ahí sí que yo creo que hay que ser más concreto. María Estuarda, Roberto de Vereux y Ana Bolena, ¿no? O sea, ahí hay que ser más concreto porque el mundo de la corte isabelina de ese periodo está muy claro en la partitura y en el libreto, ¿no? Pero la mayoría de las... Y aparte están basadas en obras que no son demasiado buenas. Por ejemplo, Lucia Lammermoor está basada en The Bride of Lammermoor, la novia de Lammermoor de Walter Scott. Walter Scott, a ver, yo estudié filología inglesa y en filología inglesa no hablábamos muy bien de Sir Walter Scott. Doña Patricia y don José Benito no era un autor que lo nombraban mucho, siempre decían que era un contador de historias, no había detrás de ello algo, y tanto en la novia de Lammermoor como en otras cosas que están basadas en Scott no son. Lo que pasa es que sí tiene una cosa, toda esa parte basada en literatura inglesa, tiene una parte muy interesante para el nivel creativo que puedes tener luego al hacer una ópera, que es el goticismo. El goticismo que es un poco más tarde, ¿no? O sea, el goticismo inglés empieza con el Castillo de Otranto. Entonces, en el Castillo de Otranto y todas esas obras, ahí sí que hay un goticismo importante, pero en estas obras ya hay un poco. Entonces, yo siempre ahí exagero el goticismo para dar mayor fuerza al argumento, que muchas veces no lo tiene. No sé si te contesté, pero yo siempre como bien ves, me vado un poco por los lados. Bueno, quizá, Emilio, por presentarte, Senén, que te he hecho la pregunta, es alumno de la escuela de cuarto, está acabando, y quizá retomo esa idea que planteaba al principio cuando me planteé un estudio, un manual de puesta en escena, etc. Yo aquí puedo ser un intermediario nada más, es decir, el alumno, yo le he dado clases, soy su profesor, pero el maestro es él. Y entonces lo señalo en el sentido de que creo, esto lo comentamos en algún momento con el cine con Madalena, creo que a lo mejor había que empezar a plantearse qué proyección de tu magisterio de puesta en escena de ópera, de director de escena, habría que construir. No sé en qué términos de cátedra de la Universidad de Oviedo o cualquier otro formato. Pero se ha dado esta cuestión de una pregunta de alumnos directamente a maestros. De todas formas, yo he de decir que quien en esta profesión, o sea, es importantísimo el trabajo de campo, el estar en el escenario. Yo creo que por mucho que tú tengas
una base importante, tienes que estar en el escenario, tienes que estar de ayudante de un director y de trabajar, porque trabajando es cómo ves las cosas y cómo ves cómo surgen las cosas y de qué manera, o cómo surgen o cómo se desdibujan luego, porque hay muchas veces que eso es una cosa muy interesante, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que de repente estás montando una obra y tú planteas una idea y aparte la diriges esa idea, tú tienes que hacer esto, ir para acá, al tu idea estar ir sobre unos personajes de verdad, unos personajes con cuerpo y alma, esos personajes lo van a interpretar no imitándote a ti, sino lo van a interpretar a su manera. Y de ahí salen muchísimas cosas mucho más ricas. O sea que a mí me parece que el director de escena dictador que no deja, tipo Alemania, ¿no? Que en Alemania, como un cantante, en vez de dar 3 pasos para ir para allá, de 4 sale en la tablilla. Ya saben ustedes, la tablilla en el escenario es la tablilla de a qué hora hay que llegar, a qué hora y tal. En Alemania sale fulanito de tal, no hizo lo que le dijeron, en vez de dar 4 pasos dio 3, ¿no? Yo creo que esa falta de elasticidad, de no dejar que el artista, cantante o actor sea también artista, que no creerte tú que tú eres el único artista y los demás son robots, pues entonces eso es importante también para el resultado de la obra. Puesto que hablamos de método, yo creo que es muy importante todo el peso que tú le das al conocimiento literario, quiero decir, como gran filólogo, como amante del texto, tú le prestas una gran atención, pero sí que es cierto que luego lo que buscamos es la gran conexión con el público, que es un problema que nos encontramos los solistas de orquesta sinfónica todas las semanas. Me encantaría preguntarte qué peso le das a cada una de las cosas, es decir, al conocimiento, al rigor sobre el texto de la obra que estás presentando y a realmente el efecto que tiene que tener sobre el público, que es el que se tiene que sentir, digamos, atraído por tu trabajo. Hombre, eso es importantísimo. Ahí es la unión de la música. Yo verdaderamente, por ejemplo, yo hice solamente una vez teatro en mi vida. Hice el Otelo de Shakespeare con una compañía, la compañía Margen, de aquí asturiana. Luis Antonio hacía la escenografía y el vestuario y tal, con una versión, era una versión de mía y de José Luis Caramés, que falleció, un compañero de la facultad maravilloso, y no me sentía nada bien. O sea, yo ahora yo creo que varias veces algún empresario madrileño me pidió hacer cosas de teatro y nunca quise, porque no me encuentro sin la música. Entonces yo creo que la música es importantísima. Yo creo que, por ejemplo, hay algunos colegas míos que no viven la música. Entonces, al no vivir la música es muy difícil entrar en el mundo de la ópera y de la zarzuela. Tienes que vivirla, porque la orquesta, en primer lugar, la orquesta es un narrador, te está narrando otras cosas. Y ya no digo los leitmotiv de Wagner o de Verdi en Don Carlo, en Forza del Destino, o en, no sé, hasta en Luisa Miller inclusive ya hay leitmotiv, ¿no? Y tal. Pero eso es importantísimo, el vivir lo de la orquesta, y luego también tenerla cuando diriges una función, sobre todo cuando el cantante o la cantante nunca hizo esa función, es una cosa maravillosa para mí. O sea, porque le estás montando el personaje, no solo escénicamente, sino también musicalmente, porque lo que expresa esa música es lo que está en el libreto. Entonces,
tienes que decirle, hay veces que dices, pero ¿por qué dices eso tan fuerte? Pero eso no puede ser así, eso tiene que ser mucho más piano, piensa en lo que estás diciendo, piensa en esto. Obviamente una cantante que hace mimi 200 veces, eso lo sabe, entonces tú la tienes que dirigir de otra manera, pero alguien que hace mimi por primera vez, tú la tienes que meter en un mundo muy especial, y ese peso que tú dices, pues es el peso de la música con el libreto. Por mucho que leas el libreto y por mucho que leas Macbeth de Verdi, de Shakespeare, perdón, tú, si luego vas a hacer Macbeth de Verdi, tienes que meterte en la música de Verdi, pero meterte completamente en la música de Verdi, y si no, el resultado va a ser nulo y malo, porque, por ejemplo, en Macbeth las escenas de las brujas, en primer lugar, son 3 brujas, ¿no? En la ópera probablemente sean 36 o igual 50, entonces ya dices, qué barbaridad, 50, ¿no? Tal. Y luego encima que toda la escena de las brujas que se preguntan una a la otra, ¿tú qué hiciste? Dice, yo asesiné a un piloto que estaba en la mar y tal y cual, yo maté a no sé qué más, yo estuve recogiendo ese cross de sapo para meterlos en tal, y todo eso Verdi lo pone con ritmo de 3x4 de tarantela, ¿no? Chumpa, le chorele, baja, ponte, claro, cuando tú te encuentras, si leíste a Shakespeare y dices lo de las brujas, lees el texto de las brujas y luego oyes el momento de las brujas, dices, bueno, ¿aquí qué hago yo? Porque claro, son las brujas, entonces al final las acabas poniendo a bailar, claro. Vamos a hacer una especie de como de cosa rara, tal. Por eso tienes que unir esas dos cosas, y hay muchas veces que, no sé, yo tengo alguna anécdota de algún colega mío que no tenía ni idea de ópera ni de música y fue a montar El Trovador, nada menos. Y entonces, claro, él llevaba el libreto, y en el libreto la cabaleta de Tacea la notte plácida de Leonora, ella repite 70 veces, per eso moriró, o sea, por él, por el trovador moriré, ¿no? Claro, él lo tenía solo una vez, entonces él, cuando vio que la soprano seguía y per eso moriró, dijo, qué barbaridad, esta mujer como repite tanto esto, ¿no? O sea, está muy convencida, ¿no? Entonces, bueno, pues, por eso hay que, hombre, y no sé, antes hablábamos de Iphigénie en Tauride. Claro, cuando haces Gluck, y eso lo hicimos juntos, Luis Antonio y yo, y pues, hombre, ahí sí que ves que por ejemplo, Gluck, lo primero para Gluck es el texto, entonces hay momentos que son un poco hasta insoportables de música, he de decir, porque él quiere que ese texto sea de aquella manera y que sea entonces, pero no, bueno, sin la música es, bueno, aparte yo ya te digo, no, yo creo que ahora ya a mi edad ya no haré teatro, pero vamos, haré teatro con música, pero teatro sin música no. Sí. Siempre es un placer disfrutar de la sabiduría de Emilio Sagi, tanto aquí como en el otro ámbito. Ya que ha salido el tema indirectamente, ¿podrías comentarnos algo más sobre el tratamiento de los textos en la zarzuela y los cortes en los libretos y demás, por favor? Pues, bueno, ahí no sé si a alguna gente no le gustará. Yo la zarzuela, bueno, pues en fin, mi familia cantó zarzuela, vivió de la zarzuela y para la zarzuela, entonces para mí la zarzuela es algo mío casi. Hice montones de zarzuelas, aquí en Tokio, en Los Ángeles, en Roma, en París, en fin, más en España obviamente, en Cuba también, en Bogotá, en Buenos Aires. Pero yo creo que la zarzuela es un género maravilloso, súper vivo, pero los libretos son insoportables la mayoría de las veces, hay que decirlo así. Hay algunos que son buenos, pocos, pero la mayoría son tremendos. Entonces,
yo no soy partidario de quitar el libreto y escribir otro nuevo, pero sí utilizar, bueno, en alguna cosa lo hice, por ejemplo, bueno, no era una zarzuela exactamente, es Luna de Miel en el Cairo, del maestro Alonso, que es una especie de opereta, y es ahí, el libreto lo eliminé y hablé con los libretistas, con los autores que vivían, y les dije que aquello no podía ser. Ellos quedaron muy contentos porque cobraron los derechos, yo no cobré una peseta, con lo cual en ese momento fue más rápida la cosa. Pero, por ejemplo, yo hay muchas cosas, no sé, puedo contar, yo hice La Parranda del maestro Alonso, ¿no? Es una obra que me encanta y que en el Teatro de la Zarzuela tuvo un éxito tremendo, pero uno de los directores del teatro la destruyó, no se sabe por qué. Pero en ese libreto era en prosa y en verso, y había un momento que había unas 5 páginas en verso del libreto, que era un señor, un personaje que yo obviamente eliminé, que era un actor que hacía un canto a la alfarería murciana, porque La Parranda es en Murcia. Obviamente, como ustedes comprenderán, yo esto lo estrené, me parece que no me acuerdo qué año. No hace mucho, debió ser el año 2000 o algo así, ¿no? Y obviamente todo ese texto me lo cargué. O sea, directamente me lo cargué. En la Generala también cambié muchísimas cosas. En Katiuska de Sorozábal también. En Katiuska de Sorozábal había un señor que tocaba la balalaica, que ciego, que no se sabe por qué estaba allí, porque no dice nada ni le ocurre nada con el señor aquel, y aquel señor cuenta la historia de la princesa Katiuska, prima de los zares y tal y cual. A mí aquello me parecía tremendo. Y lo corté también. Yo que Katiuska quería hacer un homenaje a cuando se estrenó Katiuska, ¿no? Que mi padre me contaba que cuando se estrenó en Barcelona, que fue en el año 31, ya era un poco preguerra, ¿no? Y tal, y que todos los días en el Teatro Novedades, que era un teatro que era de mi abuelo Emilio, y que todos los días en la escena última, cuando Rusia, patria de los trabajadores, se levantaba gente del público a protestar y se peleaba el público unos entre otros, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho aquella idea, y de ahí salió un poco la Katiuska con la escenografía del detritus y toda la cosa torcida y todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que la zarzuela hay que ser valiente y coger la tijera y cortar o arreglar. A lo mejor hay que, no lo sé, por ejemplo, yo les cuento una última Doña Francisquita que se hizo en el Teatro de la Zarzuela, que la dirigía Lluís Pascual, gran amigo mío y grandísimo director, y aparte estupendo, y tal, y Lluís decidió quitar el argumento completamente, era otra cosa, ¿no? Había mucho lío en el público, todos los días había protestas y tal. He de decir que el libreto de Francisquita no es de los malos, pero no sé, Luisa Fernanda tampoco es de los malos. Hay, por supuesto, Verbena de la Paloma es estupendo, pero Verbena de la Paloma también tiene que el último acto es imposible, porque dices, pero ya pasó todo lo más conocido, ya cantaron todo, y ahora que tenemos esta señora aquí dando la vara y tal, no sé, o sea, entonces sí, que si los perros, que si tal, entonces yo creo que eso pues no hay que tener miedo de cortar y de hacer un lifting directamente, pim pam y tal, porque a ver, en la ópera no se hace, o sí, porque muchísimas veces hay cortes en la ópera, cortes de da capos, hay cortes de partes que no interesan nada, y hasta el mismo Verdi tiene óperas que de repente luego las cortó, las añadió, las cambió, no lo sé. Yo creo que eso no hay que, hombre, hay que tener un cierto respeto. Yo por lo menos lo tengo, algunos no, pero yo sí. Bueno, simplemente cerrar el acto felicitando al autor, agradecer
tan ilustres participantes de la colaboración de la presentación, agradecer su presencia y no puedo evitar hacer publicidad de nuestras actividades. Este próximo martes, porque alguno de ustedes estuviera interesado, tendremos la última sesión de un ciclo de conferencias sobre música tradicional en Asturias, en este caso dedicado a la construcción y didáctica de instrumentos tradicionales en Asturias. Será impartida por Chus Solís y Rodrigo Joglar, seguramente que es entretenida, como la fueron todas, divertida, con música, bueno, francamente entretenida. Están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias.